Es algo que nace de la mística, que nace de la disciplina y de la obediencia que uno tiene en el trabajo, pero que dentro de ese santo todavía pueden haber agregados psicológicos que en un momento dado pueden causar daño o cometer errores. Recuerden que, queridos hermanos, la santidad es el primer paso hacia la perfección. Venerable Maestro Lasui, si estoy trabajando con el ego de la lujuria, pero en el día se reflejan más, ¿qué hago para hacer el discernimiento a todos? Aplicar lo que hemos estado diciendo de la muerte en marcha, de la salida de los propios infiernos atómicos de la naturaleza. Por eso se está dando inclusive esos folletitos por ahí, donde la persona, acuérdese que la lujuria tiene sus asociados, y la ira es el resultado de los deseos insatisfechos, viene el maestro Samael. Entonces no se puede estar trabajando sobre la lujuria, sino que está trabajando sobre la ira. Es decir, tiene que haber una comprensión de cada uno de esos elementos para saber cuáles son asociados entre sí. De modo que esto lo conseguimos en el estudio de la psicología del hombre, el conócete a ti mismo. Venerable Maestro Lasui, usted ordenó quitarle las cortinas a los altares de los santuarios iniciales de iglesias San Miguel de Oro, o era que antes la orientación sobre liturgia no funcionaba. Por favor, una respuesta, porque en muchos estudiantes gnósticos antiguos hay dudas. Gracias. Yo no he ordenado quitar cortinas. Los que tengan dinerito para vestir bien a sus santuarios, háganlo. Yo en eso no me he metido ni me meto nunca. Aquí está Gladys, por ejemplo, están las muchachas que trabajan en el templo, en el lumen, en los santuarios donde yo oficio, y yo nunca me meto en esas cosas. Lo que pasa es que se valen del nombre del maestro para decir el maestro ordenó y tal, no sé qué, pero yo en esas cosas nunca me meto. Vistan los santuarios dignamente, bonitos, lo mejor que se pueda, que eso sí lo apoyamos nosotros, pero no nos estamos metiendo en lo demás, ni queremos que el nombre mío aparezca por ahí, que para que una persona imponer sus caprichos vaya a tener que estar nombrándome, porque eso no está correcto. Venerable Maestro Lasui, ¿qué hago con el problema de mi mujer? Que ella vive enferma, y al estar enferma no me ayuda en la obra. No sé si eso es nuevo que no me deja trabajar. Bueno, si la mujer está enferma, pues a curarla, y no hay más que hacer. Hacerle remedio, ponerle en manos de un buen médico, y que ese cuerpo responda a las exigencias, porque una mujer enferma, verdad que puede hacer también, pero no es motivo para ir a abandonar. Hay es que ayudarla para que ella esté apta, para que continúe haciendo su obra y ayudando al esposo. Es cuestión de comprensión, y no se le puede exigir a un enfermo que haga el rendimiento de un alentado, de una lógica. Maestro, ¿por qué en algún oficial se deja de hacer el ritual si la misa se ha celebrado la noche anterior, o por el contrario, el ritual es el sábado y la misa es el domingo o el lunes? Dicen ellos que es canalizar demasiada energía. Gracias, maestro, y que Dios lo bendiga. El sistema más poderoso de canalizar energía es el gran arcano, y el maestro dice que se practique todos los días. Nadie, nunca el maestro ha dicho que si un 27 cae el sábado o viceversa, cae el domingo y que el sábado no se haga ritual. Esos son errores de una lógica mal canalizada, de una apreciación negativa. Eso no debe ser así. Se hace el ritual que corresponda y al otro día se hace el otro, eso está correcto. Venerable Maestro Lasui, cuando se hace ayuno, ¿por qué la pareja no debe realizar el trabajo de la alquimia? Gracias. No sé de dónde salió esa información tampoco. Venerable Maestro Lasui, ¿cómo es el trabajo en las características de cada signo? ¿Trabajo solamente la parte negativa de cada signo, uno por uno, diariamente, o todas las manifestaciones egoicas del día? Es que mire, la orientación quizás no fue bien comprendido. La orientación que se está haciendo de esto no es sino para darnos cuenta que todos los signos del zodiaco palpitan en el organismo, por eso somos un zodiaco. Que nosotros hayamos nacido bajo la influencia de determinada constelación, eso es otra cosa, pero la negatividad de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Leo, está en el cuerpo de cada persona sin
y tener en cuenta qué signo en sí pertenece. Hay que trabajar sobre el antagonismo, la parte negativa de los signos del zodiaco, para que ese zodiaco interior brille como brilla en el firmamento, en cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, no se pongan a pensar si este ego pertenece, o esta debilidad, o esta falta pertenece a tal signo. Trabajen, acabemos con esa negatividad de nuestros signos zodiacales interiores. Eso es lo que nosotros queremos dar a entender a los hermanos. Maestro, ¿qué relación existe entre los tres factores de la relación de la conciencia y los tres cerebros en la realización de la obra? Claro, eso tiene, no serían los tres cerebros, pero sí tiene que ver, ya que en el cerebro pensante o aquí en la cabeza está el átomo del Padre, en el cerebro motor el átomo del Hijo y en el cerebro emocional el átomo del Espíritu Santo. El primer factor de la revolución de la conciencia pertenece a la muerte y eso pertenece al Padre. El segundo factor pertenece al nacimiento, al Espíritu Santo, que es el dador de vida, y el tercer factor al Cristo, que pertenece al centro motor. Es decir, sabiéndolo relacionar, tiene su relación. Los tres factores y los tres cerebros, lógico. Y ese justamente en cada uno de esos cerebros es donde está un átomo. Por eso uno nace con los 3% de conciencia, como dice el maestro Samael, porque esos 3% de conciencia sí no se los puede absorber el ego, porque ellos son autónomos de la chispa donde se desprendieron. El día que una persona se convierte en un cuaternario, que ya es demasiado perverso, entonces se retira el átomo del Padre, el átomo del Hijo y el átomo del Espíritu Santo, quedando esa persona sin 1% de conciencia y por ende en un cuaternario. Maestro, ¿qué se debe hacer con las túnicas que dejan los hermanos que no vuelven? Maestro Samael nos decía, y aquí está Julio, está José y otros hermanos que estuvieron en México, que esas túnicas, si la persona viene a pedirlas, se le entregan porque son de ellos, nos decía el maestro. Y si no, se pueden hacer túnicas para niños por ahí que no tienen plata para comprar, los padres no tienen plata para comprarles las túnicas. Y si no, tampoco se hace eso, entonces se queman, se destruyen, pero tengamos en cuenta que si tienen dueño, hay que darle un tiempo prudencial porque pueden llegar a pedirlas y se le entregan porque son de ellos. Estamos hablando palabras textuales del maestro Samuel. Pero maestro, ¿por qué tanta devoción reflexionando no sabe qué hacer? Maestro, ¿por qué de tanta devoción reflexionando no sabe qué hacer? Sinceramente no entiendo, porque si uno tiene devoción, tiene mística, tiene una integración, cada día en mayor proporción, pues mayor satisfacción. Es decir, no le encuentro ninguna razón a la pregunta verdaderamente, porque uno entre más hace oración, más hace reflexión, más hace meditación, pues más integración tiene con Dios y por ende se siente mejor. Venerable maestro, cuando la esposa es muy iracunda, ¿qué práctica nos aconseja realizar para ayudarla con los esposos? La práctica es que el esposo baje la cara y déjela a ella y ayúdela con comprensión, pero no se ponga a querer matarle el ego a ella. La persona iracunda tiene que enfrentar su problema y para ayudarla lo mejor es que no se ponga a discutir, porque todos los iracundos forman una guerra. Eso sinceramente es cuestión de que la persona que maneja esta situación se enfrente a su propio problema. ¿Qué hacer con una persona que recibe la enseñanza gnóstica y no puede asimilarla por falta de memoria? Sinceramente eso se presenta muy frecuente, pero si a una persona de esas que no tiene memoria le dijeran, mire, usted a las 10, a las 11, a las 12, a las 2, a las 3, a las 4, tiene que llegar a tal parte que cada que llegue allá encuentra $10, no se le olvide. Eso no se le va a olvidar, pero como es la devoción, entonces ahí sí no tiene memoria, ahí sí no tiene nada, todo se le olvida, porque el ego le interesa borrarle la memoria, enfrentar la situación y desarrollar el sentido de la autoobservación y de la observación. Y ahí recupera esa memoria que no tiene, porque lo que no hay es un interés de encarnar la doctrina. Eso es lo que pasa, hermano. Venerable maestro, ¿de qué manera conquisto a mi esposo a la gnosis? Gracias. Dice
dice el maestro, tiene una verdad, dándole amor, dice, ver que ya le da, dice, doblele la dosis. No hay más, no hay más. Yo he visto que el amor realiza milagros y comportarse bien. Que le dice, no, es que yo soy gnóstica y los gnósticos somos santos, y le está gritando y tirándole las cosas. Pues entonces que los santos son perversos. Es decir, hermanos, la psicología tiene que actuar en eso para poderse ganar una persona con lógica. Señor maestro, ¿qué hago para evitar el mal genio? Matar el ego, hermanos, de esas preguntas no las hagan, enfrenten el problema. ¿Qué es el mal genio? Un demonio que mantiene allí a todo momento presente. Sinceramente, no busquen facilismo, porque no lo van a conseguir. Hay trabajo de hacer, pero no facilismo. Aquí no venimos a resolver problemas, sino a eliminar problemas, dice el maestro. Señor maestro, ¿sería posible que los hermanos misioneros usaran una especie de uniforme para que sean distinguidos por la sociedad? Así no los matan en 15 días, porque saben quiénes son. Señor maestro, ¿qué se debe hacer para que el trabajo espiritual de una mujer avance, igual que su esposo? Pues ellos tienen mucho compromiso de ver a los niños y atender la casa, mientras que la mujer tiene que hacerlo, y no hay todo el tiempo para asistir a todos los trabajos. Miren, queridos hermanos, todo eso es falta de organización. Por eso les digo, si a mí me preguntaron gnóstico, ¿qué busco en la gnosis? Yo le contesto, busco mi organización. Cuando nosotros vamos viendo el resultado del trabajo que hemos hecho, lo único que se ha hecho es organizar nuestro comportamiento mental, físico y humano. A nosotros nos ven hacer muchas cosas y viven en la carretera viviendo y viviendo. Aquí está Gladys, por ejemplo, que ella le consta. No es, mire, lo más ridículo es estar hablando de uno. Pero ella sabe que yo duermo, ¿cuántas horas diarias, Gladys? En la noche. Yo no duermo más de 3 horas. Y no es porque esté trabajando por ustedes, sino por mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría escudarme también diciendo, es que no me queda tiempo de hacer nada porque sé que vivo ocupado, vivo no sé qué, no, señor hermano. Uno puede, mire, yo he agarrado un carro todos los días, viajes matadores de 1500 kilómetros, 1000 kilómetros. Y va uno observándose, autoobservándose, reflexionando, y tiene el volante y un carro en la mano, y tiene el pie puesto aquí a cualquier peligro, y díganle si no puede uno hacerlo. El problema está que se identifican con lo que están haciendo aquí, con el centro motor y no con la conciencia. Tenemos que estar a todo momento en comunicación con la conciencia. No hay razón para decir que no me queda tiempo de hacer la obra, sinceramente, no es así. Señor maestro, quisiera saber si para poder realizar un matrimonio es necesario hacerlo en lo físico o solo con el trabajo de la alquimia es suficiente. Bueno, yo les he contado algo que una experiencia que tuve en México con el maestro cuando le llevé unas quejas de un matrimonio por allá y dos hermanos decían que no era matrimonio porque no se habían casado. Y entonces yo de tonto salí a hablar con el maestro. Me decía, pero es que yo entiendo lo que me dice. Dice que viven juntos. Sí, maestro, viven juntos, pero no se han casado. No son casados. Decía, pero es que no entiendo, como quien dice, no es a bruto, no es bueno. Hasta que me dijo, pero practican el gran arcano. Claro, tengo entendido que sí, maestro, creo que sí, porque viven allá como pareja. Entonces, ¿a qué matrimonio me dice? El auténtico matrimonio es el gran arcano. Eso es lo que me dice, lo que reconoce la venerable logia holanda. Estoy diciendo lo que el maestro me dice. No les estoy diciendo que no vayan a casarse en el cura, en la gnosis o donde el inspector. No, estoy diciendo lo que el maestro me dice. El auténtico matrimonio es cuando una pareja se une para realizar la alquimia. Palabras del maestro, yo estoy diciendo eso. ¿Qué ventajas tiene hacer el curso misional en el Lumen? O hacerlo en la Corpú. Les cuento una anécdota.
Una ocasión entró de Colombia un hermano a Venezuela, indocumentado. Hacía yo misión en esa época por la zona panamericana. Aquí está el hermano Emilio Vargas, que me acompañaba desde esa época ya en aquellas labores. Ese hermano no lo querían, no le tenían buen afecto en el santuario, porque era medio perezoso, era allí medio. Y él me dijo, dígame un curso de instructor allí, pero yo no lo podía llevar al santuario, y si lo llevaba, cuando llegamos al santuario tenía yo que estar dictando cursos de sacerdote, de guía y otras cosas. Entonces le dicté el curso en un potrero debajo de un guásimo. Yo me lo llevaba todos los días de 2 a 4 de la tarde, tenía mi discípulo debajo del guásimo. Allí le dicté el curso de instructor. Me daba unas conferencias que daba dolor de estómago, pero me las daba. Y bueno, el tipo duró unos días por ahí, se fue, se perdió el hombre. Yo pensé que se lo había tragado la manigua. Cuando al poco tiempo me escribe y cuando eso tenía un santuario en Alemania y otro en Austria. Misionero allá, con santuario, el uno con 50 personas, el otro con 70 personas. Entonces, no es donde uno lo haga, es el interés que uno tenga de aprender y de aplicar. Así que háganlo, puede ser en la calle, pero lo que aprendan, aplíquenlo y practiquen. Venerable Maestro Lazo, ¿es cierto que toda mujer embarazada es porque ella ha fornicado? Sinceramente, respeten la dignidad de las hermanas, hermanos, y la dignidad de los hermanos. No se metan en eso. ¿Qué les va a usted o qué les viene? O en términos más criollos, ¿qué les importa eso? Sinceramente, hermanos, tenemos que ser respetuosos de la dignidad humana. Preocúpense de los problemas, de que hizo la pregunta. Preocúpense de los problemas que tienen, no los problemas de los demás. Eso es gravísimo. Eso indica que uno es policía de la acción de los demás y sobre todo juzga mal. Venerable Maestro Lazo, ¿qué nos puede decir del hermano que tiene por muchos años a su esposa como instrumento sexual, teniendo en cuenta que el arcano es muy sagrado, y siendo este hermano sacerdote de Isis? Muchas gracias. Pero bueno, ¿quién investiga eso también? ¿Quién investiga eso? ¿Por qué nos metemos nosotros en las cosas? No lo hagan. Que cada quien responde por sus hechos. Vivamos la vida y dejemos vivir a los demás. No nos metamos en eso. ¿Qué se puede hacer por una persona que le gusta la gnosis, pero no puede dejar los sistemas de iglesia católica? Que se define con los católicos, pero no podemos nosotros tener aquí gente. Yo nací con esa creencia, me enseñaron y crecí con la convicción de que, bueno, era el único camino. Pero cuando se me fueron abriendo los ojos por algunas escuelas donde estuve, y cuando llegué a la gnosis me di cuenta de que la religión católica cumple su misión, está cumpliendo su misión, hay que respetarla, hay que, bueno, pero no estar sumisos. Si es que vamos a estar con la gnosis, estemos con la gnosis. Un hermano que no se haya podido arrancar aquello y que no puede, porque no, entonces tiene que definirse. Pero nadie puede decir a los señores, dice el maestro. Acuérdense que con el respeto que usted me merece, la religión católica enseña cosas que son diametralmente opuestas a la gnosis. Entonces no puede uno. Es decir, no se avanza. Entonces es mejor defínanse con la que más considere que le sirve. Venerable Maestro Lazo, ha dicho que el Maestro Samael tiene cuerpo físico. Está aquí. ¿Podemos saber quién es? ¿Por qué no se ha hecho conocer? Yo digo que tiene cuerpo físico porque lo conozco, y perdonen que hable así, pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle al maestro? Bueno, ¿y usted por qué no se deja ver? Señor, porque no somos dignos de eso. Tenemos que hacer eso que estamos hablando esta mañana, tener cielos nuevos y tierras nuevas para nosotros poder ir y que el maestro se deje conocer de nosotros. Sinceramente, hermano, eso ni nos va ni nos viene. Yo lo digo. ¿Sabe por qué? Porque a mí se me ha dicho que está permitido que yo le diga que él está con cuerpo físico. Pero no estoy haciendo una especulación de pueblo por ahí ni nada. Los que no crean, no creen.
Pero no hagamos eso, decir, bueno, ¿y por qué no se deja ver? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a un Dios de dioses? Bueno, ¿y usted por qué no se deja ver? Sinceramente, hermano, tenemos que conocer y encarnar primero el íntimo de nosotros, que es el que es digno de compartir con nosotros los dioses. Voy a hacer una aclaracioncita sobre la pregunta anterior del hombre que solo vive, utiliza a la mujer. Puede ser alguna esposa que está haciendo la pregunta. Pido excusas por una respuesta que es un poco errada. Lo que sucede es, si ese esposo tiene su mujer y no la usa sino para la parte sexual y él no le interesa nada su trabajo, pues la mujer aprovecha a ese hombre, aprovechelo. Digo aprovechelo en el sentido de que si la está acompañando en el aspecto sexual, haga su obra y déjelo que él se ruede aunque quiera. Pero no se identifique por eso tampoco. Si él no hace su obra, hágala a la mujer que lo está acompañando, y eso es todo. Venerable maestro, cuando la mujer no es gnóstica, pero el hombre sí, y la mujer insiste en usar preservativos, ¿qué se hace? Dejarla que los use porque ella no está haciendo la obra. Ahí no tiene problema, el marido no tiene ningún problema. Él está haciendo su obra con esa mujer, ella no le interesa, es la que ella haga lo que quiere, pero ella no puede hacer la obra. Venerable maestro, ¿hay algún ejercicio para desarrollar la voluntad y cómo hacer para no perderla en el diario vivir? Para no perderla es la observación, autoobservación y la práctica aplicada. Pero la práctica sí está en la runa Toros que el maestro nos enseña. En el libro de las runas, él enseña que esa runa, aplicada todos los días, desarrolla la voluntad. Pero acuérdense, la voluntad no se desarrolla si nosotros no ponemos de nuestra parte lo que nos corresponde. Venerable maestro, cuando estaba soltero tenía poluciones nocturnas, me casé y seguí con el problema. ¿A qué se debe esto o en qué estoy fallando? Esa es las fallas pueden ser múltiples, puede ser un arcano mal practicado. El arcano es una ciencia, por eso les decimos que en esa palabra arte, ciencia, filosofía y religión, se necesita saber qué es la ciencia de cada cosa y aplicarla según ciencia. Un arcano, por ejemplo, de una persona que con su propia responsabilidad, lo digo porque lo experimentamos en nuestra vida, una persona que no quiere pecar, no quiere fallar, se retira del trabajo antes de tiempo. Entonces, como dicen los alquimistas, no alcanzó a ver una ebullición de la energía hasta ciertos grados, y entonces no hay la evaporación. Queda recalentada la energía. Al rato de haber practicado el arcano vienen las famosas poluciones nocturnas. Es decir, es cuestión de instrucción. Bonita la pregunta, ¿verdad que sí? Y hermano, no desmaye, sino dése cuenta dónde verdad está la falla. También puede suceder que usted en el diario vivir vive mirando damas, mirando revistas pornográficas, viendo televisión, novelas por ahí, y enredado con eso, entonces mantiene a todo instante, hay una actitud psicológica al quedarse dormido, las representaciones se siguen pasando y entonces viene también aquello. Es decir, tiene que tener usted mucho estudio para que es usted mismo el que se va a dar cuenta dónde está la falla. Puede ser en el arcano más practicado. Vuelvo a decirle, por nervios, por miedo a caerse. No le estoy diciendo que se meta hasta quemarse, pero sí en eso puede estar una de las claves. Venerable maestro, ¿a qué tiempo de ser consagrado en la gnosis lo pueden consagrar como sacerdote? Y si se necesita tener su esposa en la gnosis. Esas son cosas que no las determina el tiempo, sino el trabajo, hermanos. El tiempo no hace ninguna función en el avance espiritual de nosotros, aunque sí cronológicamente tiene también que ver. Una persona entra en la gnosis si se interesa, es decir, se mueve. Mire, yo les cuento una anécdota que tuve. Yo entré a la gnosis y desde la primera cámara yo me puse a dar conferencias como podía, pero yo lo hacía. Luego fui misionero local un poco de tiempo, después departamental. Después fui al Sumun a hacer un curso. Y salí, no me consagramos, sacerdote, todo, nada. De que Tabule Martínez, que fue uno de mis instructores en el Sumun.
Entonces yo le mandé decir al maestro Samael una cartita: maestro, yo quiero ser sacerdote, mire, soy misionero. El maestro me contestó y dice: escríbale al maestro Gargapuchines para que él lo estudie internamente, por lo pronto siga estudiando. Bueno, y yo ya tenía 4, 5, no sé cuántos años de estar haciendo misión, y yo decía, pero pues como injusto. Una ocasión llegué al Sumo y el tío de Julio, el tío de Pedro, ¿verdad? Digo, ¿dónde está Teófilo Busto? Me van a raspar aquí. Arrodíllese ahí. Sacó el tío y me dijo: te consagro sacerdote y no sé qué y tal. Entonces hay que saber esperar, ¿no? Hay que saber esperar. Eso lo determinan ciertas cosas también internas, no lo determinan el tiempo. Es decir, sepan esperar, sepan ser pacientes, cosa que cuando le den a uno una cosa es porque es capaz con ella, es capaz con ella. Que la señora así externa no tiene nada que ver. El problema es que el hombre que está ejerciendo el sacerdocio lo sepa hacer. Venerable Maestro Laxi, en un ritual, después de las conjuraciones, ¿puede un hermano salir y volver a entrar al momento? Decir que no, decir que sí, pues no tiene, porque es la circunstancia la que obliga. Si una persona le dio vómito, le dio tiene una necesidad fisiológica, hay que dejarlo salir y hay que admitir que vuelve a entrar. Pero que voy a salir porque se me olvidó el programa de la televisión y voy a volver a entrar, no tiene por qué hacerlo. Es decir, tiene que haber una razón justificada, de lo contrario no se debe hacer. Pero si es por una necesidad de fuerza mayor, hay un niño que se enfermó, hay que ir a hacer una medicina, cualquier cosa, se puede hacer, porque Dios no es ciego, hermano. Venerable Maestro, si una Isis se involucra amorosamente con un misionero sacerdote y da el mal ejemplo a la Grey, ¿se le puede suspender del oficio en el altar? Pero bueno, ¿cuál es? Todo eso tiene que tener una medida, hermano. Si es una Isis soltera y un misionero soltero, ella sí, si él es sacerdote, pero van a conformar un hogar. Puede ser que se besen por ahí, que la gente lo ve, pero también hay que ser comprensivos. Es decir, no se puede aplicar la norma, no hay un patrón para eso, porque es un hombre que necesita una mujer y esa mujer necesita un hombre. Entonces, ¿hasta dónde era el mal ejemplo? Que se vayan por ahí a hacer cosas a la vista de todos. Sería un llamadito de atención, alguna cosa así, porque hay que ser también comprensivo. Aquí no vamos a empezar a rajar por la calle en medio. Se sobreentiende que hay que guardar cierta compostura, que eso lo conoce por una ética humana, lo conoce cualquier persona. Nosotros no nos podemos salir de esos patrones, porque de todas maneras la mente humana es capaz de hacer cualquier razonamiento negativo, pero tampoco, es decir, yo no puedo decir, sí, retírense, pero si es que se van a casar, van a conformar, son novios, cualquier cosa. Es decir, eso ya queda conciencia de los que van a aplicar la norma. ¿Se puede aplicar la misma temática para las personas que tienen poluciones, la misma de la masturbación, o qué se hace? Cada cosa, cada problema tiene su propio estudio, cada problema. Nunca hay un problema exacto al otro. ¿Ve? Esto por las asociaciones psicológicas. Yo, por ejemplo, perdonen, pero es que ¿qué hace uno? El interés de nosotros es que la gente entienda. Yo pasé por situaciones dificilísimas, y sufría, mire, yo le daba con la cabeza a la pared así con eso, porque me dolía en el alma. Siempre me embromaban de 11 a 12 de la noche, entonces empecé a acostarme a la 1. De las 4 a las 5 de la mañana me embromaban, a las 3 me levantaba. Entonces, yo recuerdo que la patrona me decía, pero usted se va a morir, usted se va a acabar, usted no sé qué, y decía, bueno, pero yo me muero, pero no voy a dar cabida a eso. Yo recuerdo levantarme a las 4 de la mañana y sentarme en una ponchera con agua, con hielo. Eso no es agradable. Dios grita y brama ahí. Bueno, pero yo lo hacía. Yo me ponía a hacer cosas que no les digo a ustedes, porque ¿para qué? Pero yo lo hacía, yo me daba vueltas, me pegaba ortigadas, me hacía de todo, con la finalidad de que la materia, ese burro, no me siguiera causando esa clase de daño. Pero si una persona hace y ya se acuesta como el cerdo allí, es que caramba, los broman, hagan mucha transmutación, ejercicios físicos, hay que hacer ejercicios,
poner el cuerpo flexible para que también ayude. Ayer veníamos con las muchachas en un lugar que llama llegando a Puerto Santander, a Boca de Grita de Venezuela, y en esas llanuras eran las 6 de la mañana quizás, o entre 6 y 7 hora venezolana, y había esa capa de un humo blanquito a pesar de que estaba haciendo tanto verano. Y yo les decía, miren la forma como el sol, la atracción del sol hace esas mutaciones tan bellas. Ahí ve uno como esa evaporación, que no era en agua sino en el potrero, pero indica que debajo había agua, y hace esas mutaciones. Eso nos hace ver a nosotros, a las claras, que una transmutación de las 3 a las 7 de la mañana es en cualquiera de esas horas. El cuerpo está acto, porque en esos momentos las energías vitales fluyen de abajo hacia arriba. Es mejor aprovechar esa hora, la salida de la aurora, para hacer unas buenas transmutaciones, para hacer buenas respiraciones, para hacer ejercicios donde el cuerpo esté apto para poder hacer esa transformación de esas energías. Y en la noche hace nuevamente su pranayama,